4:30 de la tarde, momento de entrar en contexto, como siempre, a través de la señal de Canal. Y gracias por acompañarnos los próximos 30 minutos. Quien les habla, Carlos Peñalosa, @Carlos Peñalosa en las redes sociales, @En Contexto Piso I, como siempre, para que nos acompañen con sus comentarios. Y en nuestras redes sociales también pueden ubicar el material audiovisual de estas entrevistas. En YouTube estamos como En Contexto con Carlos Peñalosa. Allí van a conseguir todas las entrevistas que a diario estamos haciendo acá, estos 30 minutos que abordamos temas de interés nacional. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la economía, con el pan de cada día. Pues en Venezuela hay una industria organizada que se encarga de hacer seguimiento a lo que ocurre con la industria que procesa el trigo en nuestro país. Está con nosotros Juan Crespo, él es presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Harina de Fetrarina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Los sectores económicos de Venezuela, no solamente en pandemia, sino previo a la pandemia, han vivido una situación de contracción importante. Fetrarina, esta industria no ha escapado de esa realidad, y la federación que preside Juan Crespo a lo largo de los años ha denunciado las distintas irregularidades que han impedido que los molinos del país trabajen a su máxima capacidad. Este 2021, en un contexto distinto a lo que han sido los años anteriores, los molinos hoy no están al 100% de su capacidad. Quisiéramos en principio conocer cuál es la realidad de este sector, que algunos podrían subestimar qué sucede con esto, pero recordemos que hace algunos años la paralización de los molinos llevó a una escasez importante de pan en todas sus presentaciones en el país. Sí, efectivamente, tal cual lo dice, que bueno, no es primera vez que nosotros hemos denunciado, hemos tocado alarma, bueno, hemos tratado lo posible de hablar con el Estado, con el gobierno, a los fines de que entreviste y escuche los verdaderos protagonistas que tienen que ver con esta industria, ¿no? Y vale la pena señalar que el trigo es importado en Venezuela, no sea el trigo. El poco trigo que se da en Mérida, y eso se utiliza única y exclusivamente para consumo familiar. Y bueno, yo quiero resaltar que yo tengo 43 años de servicio en un molino que está ubicado en Catia, que tiene una capacidad instalada para 30.000 toneladas en un mes. Eso significa un barco completo. Y obviamente en la federación que yo presido, su comité ejecutivo está representado por trabajadores activos de la industria. Estoy hablando que todos los están en las plantas, todos los días tienen contacto con esta realidad. Exacto. Entonces nosotros hace más de 7, 8 años venimos diciéndole al gobierno que por qué no nos invitan a la mesa de trabajo para sumar, para multiplicar, para buscar solución. Porque no es que critiquemos, sino que hay veces colocan ministros y los cambian cada ratico y no tienen ni idea lo que es un grano de trigo, cómo se compone el trigo, de dónde viene el trigo y bueno, cómo llega a los molinos. Es un proceso altamente interesante, pero muy complicado para que salga, en este caso, el producto terminado, que es pan, o todos los derivados del trigo. Viene bien dulce, hay trigo soft, que es el suave para galletas, el trigo duro para la pasta. Y también quiero reseñar que nosotros somos altos consumidores de pan, ¿ok? Bueno, ¿qué te puedo decir? Que últimamente la situación se nos ha tornado difícil, muy difícil y muy complicada. En principio de este año nosotros le pasamos comunicación a la Asamblea Nacional que nos diera la oportunidad de nosotros expresar a través de esa nueva Asamblea Nacional de que nosotros queremos aportar solución. Y bueno, y lo logramos. En febrero nos recibió el doctor Jorge Rodríguez, y yo me llevé inclusive 38 representantes que trabajan en la industria para que vieran, incluso uniformados de donde las empresas donde trabajan, para que viera que esto no es política ni tampoco es crítica por criticar. Y le comentábamos que nosotros teníamos un documento y queríamos consignarlo, y de hecho lo consignamos y fuimos bien recibidos, fueron muy receptivos ellos, pero bueno, eso se quedó nada más en bombos y platillos, nombró una subcomisión. De hecho, nos quedamos esperando. Hasta la fecha de hoy no nos han llamado. Nosotros sacamos como conclusión que en ese momento, en febrero, lo hicieron porque, bueno, había problemas con la OIT que se iba a pronunciar, de que aquí no había democratización de los sindicatos. Bueno, Fedecámara también hizo una denuncia y, bueno, utilizaron eso como un maquillaje para que vieran de que aquí se estaba manejando las relaciones con los sindicatos, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho, Fedecámaras y la Asamblea Nacional instalaron una mesa de acercamiento, de negociación, incluso la representación de la Asamblea Nacional fue la sede de Fedecámaras en su momento este año. Pero volviendo al tema de esos 7 años que menciona nuestro invitado, en los que frente a la Federación han venido denunciando y aportando, por supuesto, soluciones, aportando ideas para la solución, el panorama económico ha venido cambiando. Yo recuerdo que hace 3 años Fetrarina denunciaba
que no llegaba trigo al país. Hoy está llegando trigo al país porque en ese momento había control cambiario, había centralización de divisas y por supuesto habían unas mesas de cambio o había asignaciones de otro tipo de forma a la que hoy se está manejando. ¿Hay algún cambio en estos 7 años dentro del contexto económico porque al final seguimos teniendo la misma realidad, no hay trigo suficiente en los molinos? Bueno, fíjate tú, para decírtelo en una pastilla, fue un retroceso. Ahorita estamos en retroceso. O sea, la cuestión se agudizó, aunque usted no lo crea, ahorita se ve el pan, las presentaciones de pan, no hay escasez. Pero hay algo que es novedoso que nos perjudicó a nosotros en la producción nacional. Es decir, que el gobierno, por buscar una salida en alimentos, en pan, claro, abre la libre importación. Esos que traen el producto no pagan aranceles, no pagan impuestos, no pagan IVA, no pagan nada, y entonces hay una competencia desleal. Es decir, nosotros nos quedamos sin trabajo. Un ejemplo, el molino que está ubicado en Catia, eran 350 trabajadores, quedan 128. El de Catialamal eran 200, donde sale la pasta ronco. De 150 trabajadores, lo que quedan son 90. En la actualidad hay 4 molinos parados. Y para que sepan lo que me están viendo, los molinos están instalados única y exclusivamente para moler trigo. Y no se puede moler otra cosa, porque hay muchos personeros del gobierno que creen que en el molino se puede mezclar con arroz, no, ese es exclusivamente está diseñado para puro trigo. Y obviamente esos molinos trabajan 24 horas de producción. En la actualidad se trabaja un solo turno. Es decir, que vamos en retroceso. Ahora, cuando te estoy hablando de la libre importación es porque esto trae daños colaterales, claro, desempleo, no hay seguridad jurídica para los empresarios. Nosotros cuando decimos que queremos aportar es porque el gobierno ha dicho recientemente, el presidente Maduro dijo que bueno, que porque los empresarios, darle crédito en dólares a los empresarios. Todavía nosotros no hemos visto eso. Nosotros no entendemos cómo es posible de que el poco trigo que llega por Puerto Cabello, y de Puerto Cabello hay que trasladarlo hasta La Guaira, hasta Miranda, es donde se ubican los principales molinos. Ajá. Bueno, te voy a poner un ejemplo. En La Guaira hay 2 molinos. Ya lo vamos a conversar en la siguiente parte del espacio, porque la parte ya operativa de esa realidad, de lo poco que está llegando, cómo se distribuye, porque por supuesto las regiones operativas del país y sobre todo en esta industria están en el área capital y es bien curioso que no llegue la materia prima por esta vía. Eso también cómo afecta no solamente a la industria, sino también ya el abastecimiento como tal del producto terminado. Juan Crespo está con nosotros, él es presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Harina, hoy en Contexto a través de la señal de Canalí. Al regreso seguimos con más.